Hola. En una ocasión, un hombre llamado Máximo Daglio de Buenos Aires, quien era un hombre de 87 años y bautista, se encontró en la calle con una gitana que quiso adivinar su suerte. Ella, creyéndolo una presa fácil, le dijo: Abuelo, ¿quiere que le diga cuántos años va a vivir? Pero a esa pregunta, don Máximo le contestó con otra pregunta: ¿Y usted cuántos años piensa vivir? A lo que dijo la mujer: ¿Yo? Pues espero vivir hasta los 70. Pero luego, dijo don Máximo, pues yo, en cambio, sé con toda seguridad que voy a vivir para siempre. La gitana luego echó una mirada de lástima o de desinterés, pensando sin duda que el pobre viejecito no las tenía consigo en todo, o sea que estaba mal de su mente y ya se disponía a partir con otro cliente que le daría mejores resultados. Pero este anciano, antes de que ella se lograra ir, le agregó unas palabras y dijo: si le digo a usted que viviré para siempre, es porque Jesús nos dejó esta promesa. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Según Juan 5:24. Si alguna vez le has preguntado a alguien: ¿tienes la seguridad de tu salvación? Seguramente hay personas que se quedan pensando y quizá te den una expresión de duda o de que nadie puede estar seguro. Claro que así es como responden las personas que no han tenido un verdadero encuentro personal con Cristo como su Señor y Salvador, quien pagó por sus pecados en la cruz del Calvario. Pero en este estudio es importante ver lo que dice la palabra de Dios al respecto y en qué se fundamenta esta seguridad eterna. Y me refiero a la seguridad de la salvación. Haré una oración para que el Señor guíe nuestras mentes y nuestros corazones en este estudio. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, gracias Padre Santo porque nos permites estudiar tu palabra santa por medio de estos medios, Padre. Te ruego, Padre, que seas tú quien nos guía nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, al entendimiento de tu palabra, Padre, al entendimiento de estas verdades que estaremos estudiando, Padre, y que crezcamos en convicciones, Padre, y Padre, que podamos poner todas estas cosas en práctica en nuestra vida diaria, Padre. También te ruego por aquella persona que escucha este mensaje, Padre, y que aún no ha hecho una decisión por ti, Padre, que tú toques su corazón, abre las puertas de su corazón para que ellos tomen una decisión de aceptarte, Padre, y así obtener la salvación, Padre. Te ruego pues por bendición en este estudio y te ruego por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son millones las personas que estudian la Biblia y que de una manera u otra participan activamente, a pesar de lo cual no hay en ellas una conciencia de que un día estarán cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. La seguridad de la salvación es el resultado de responder con todo el corazón a la obra redentora y suficiente de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias a Jesús es posible que, estando vivos, nosotros podamos disfrutar de la seguridad de no solo saber que somos salvos, pero ya para una eternidad. Veamos pues en qué se fundamenta esta verdad. Leeré lo que dice Juan allá en su capítulo 10, de los versículos del 25 al 30, para ver que la seguridad de la salvación se fundamenta en la protección divina. Dice: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Debemos comprender que la salvación es un hermoso obsequio que no es posible obtener por esfuerzos humanos, ni hay nada que podamos hacer para merecerla.
La salvación está disponible como un don de Dios para todo aquel que la recibe por fe. Nuestra seguridad de salvación se basa en la protección que Dios nos da. El Señor Jesús compara su relación con nosotros como un pastor y sus ovejas. Y según el versículo 27, ¿cuáles son las características por las cuales Jesús identifica a sus ovejas? Bueno, como vemos aquí hay 3 cosas. La primera es que mis ovejas oyen mi voz. La número 2, Él las conoce. Y la número 3, me siguen. El cristiano debe aprender a distinguir la voz de Dios. Jesús, a su vez, conoce muy bien a sus discípulos. Y las verdaderas ovejas le siguen. Y según el versículo 29, ¿quién le dio las ovejas a Jesús? Vemos aquí que dice que mi Padre me las dio. El Señor Jesús estaba bien seguro del poder de su Padre Celestial para cuidar a las ovejas que le había dado. Las ovejas de Cristo reciben un regalo por parte de Él. Jesús no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Es importante reconocer que la salvación es la respuesta a la gran necesidad del hombre. Es un regalo de Jesús. No es un premio o un logro humano. Es el don más precioso que cualquier ser humano puede tener o obtener gratuitamente en Cristo Jesús. Un verdadero cristiano puede caer, pero se volverá a levantar. Puede perder el gozo de su salvación, pero jamás perderá su salvación, como vemos allá en Salmo 51:12, que dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y volviendo a nuestro pasaje en Juan, vemos en este pasaje que Jesús nos dice que hay 2 cosas que es imposible que sucedan al cristiano. ¿Sí las pudieron notar? Dice ahí, en primer lugar, que no perecerán. Y en segundo lugar, que nadie las arrebatará de su mano. La mano que fue traspasada en la cruz del Calvario y la mano del Padre en el cual Jesús encomendó su espíritu son en donde descansa la seguridad del creyente. También es muy alentador saber que entre el Señor Jesús y Dios el Padre no solo hay una unidad en su naturaleza, pero también un propósito, poder y protección para sus ovejas. Ahora vamos a trasladarnos a la primera carta de Juan, en su capítulo 5, de los versículos del 10 al 15, para ver que la seguridad de la salvación se fundamenta en el testimonio divino. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay gente que sin haber recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal, cree en Dios. Pero fíjense, hay una gran diferencia en creer o saber de Dios a creer a Dios. Esto significa poner toda nuestra confianza y fe en el testimonio que ha dado Dios acerca de su Hijo. ¿Qué vemos que dice este pasaje en su versículo 10 de las personas que no han creído en este testimonio? Vemos ahí que dice que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y lo que quiere decir esto es que para Dios creer en Cristo es creerle a Él. ¿Y cuál es el testimonio que Dios ha dado según el versículo 11? Dice ahí que Dios nos ha dado vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso dice en el versículo 12 que si tenemos al Hijo de Dios, tenemos la vida. Dios tiene un deseo más grande para el hombre que su simple existencia.
Él desea que el hombre pueda tener vida eterna. El testimonio de Dios es un testimonio de vida eterna. Una vida que es dada por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y Dios nos obsequia la vida eterna y nos hace partícipes de ella porque nos ama y tiene un profundo interés por nosotros. Ahora, veamos un último punto de que la seguridad de la salvación se fundamenta en la garantía divina. Como lo hemos leído anteriormente, allá en la carta a los Efesios, capítulo 1, de los versículos del 11 al 14, que dice: En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En aquellos tiempos antiguos se sellaban los objetos de valor a fin de manifestar que tenían un dueño, pero también se sellaban buscando una seguridad. La Biblia dice que los cristianos hemos sido sellados. Según este pasaje, ¿con qué hemos sido sellados? En el versículo 13 dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y quiénes han sido sellados? Dice allí que los que hayan creído en él. En otras palabras, los que hayan aceptado a Cristo. El Espíritu Santo sella al cristiano porque éste ya pertenece a Dios. El sello de Dios nadie lo puede quitar. Y nuestra seguridad de pertenecer a Dios es completa. Y pregunto, ¿para qué hemos sido sellados? ¿O con qué propósito? Si fijaron cuidadosamente allá en el versículo 12, dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. A través del sello divino hemos sido apartados de los que no conocen a Cristo, con el propósito de que a través de nuestra vida seamos para alabanza de Dios. En el versículo 14 podemos notar qué es el Espíritu Santo para nosotros. ¿Lo pudieron notar? Este versículo menciona las arras, lo cual ya hemos visto en otro estudio anteriormente. Vemos que las arras eran el adelanto o el precio de un artículo o objeto que se daba en garantía de que a su debido tiempo se pagaría todo por completo. Entonces esto nos muestra que la promesa del Espíritu Santo es un adelanto de las bendiciones celestiales, las cuales recibiremos por completo ya cuando estemos allá en la presencia del Señor y no aquí en la tierra. Ahora, después de haber visto estos pasajes hermosos, ¿crees realmente que la Biblia nos habla claramente sobre la seguridad de nuestra salvación? ¿Por qué dirías que sí o por qué dirías que no? Si vuelves a leer Primera de Juan 5, del 10 al 15, cuidadosamente, ¿cuál versículo crees que nos habla claramente sobre la seguridad de nuestra salvación? La verdad de la realidad es que no podemos fiarnos de nuestros propios sentimientos, pues varían y cambian mucho todo el tiempo. En sí, para gozar de nuestra seguridad, de nuestra salvación, debemos de confiar en la fidelidad y veracidad de Dios, que no puede mentir y que cumplirá su promesa de salvar al creyente por su divino poder y su gracia. Algunas personas quizá piensan que la seguridad de su salvación se ve por su estado de ánimo y en consecuencia se mantienen como las olas del mar que están arriba y abajo, y todo eso según las emociones que puedan sentir. Y otras personas quizá piensan que la seguridad de su salvación depende de lo que otros dicen acerca de ellos. Y la consecuencia de esto es que se mantienen dependientes de todo lo que aquellas personas que los rodea digan de uno. Viven tras lo que dice la gente. Pero gracias a Dios que la seguridad de nuestra salvación no depende de nuestros estados de ánimo, ni de lo que otros digan de nosotros. La seguridad de nuestra salvación está basada y solamente depende de lo que Dios dice y afirma en su santa palabra, lo cual es lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios ha dicho que es lo que determina y lo que garantiza, también lo que confirma
y lo que sostiene nuestra salvación. La palabra de Dios no enseña la seguridad de la salvación como una posibilidad para el creyente en Cristo. Más bien, lo establece como la realidad plena que disfruta el verdadero Hijo de Dios. ¿Lo crees tú? Espero que así sea. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, porque nos permitiste estudiar tu santa palabra en estos momentos. Te ruego, Padre, que seas tú quien toque nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a seguir creciendo espiritualmente y saber poner estas enseñanzas en práctica en nuestra vida diaria, Padre. Te ruego, Padre, que nos ayudes, Padre, a testificar de Cristo al mundo que no te conoce, Padre. Y si hay alguien, Padre, que no te ha aceptado, Padre, que en estos momentos tú muevas su corazón para que ellos tomen la mejor decisión de sus vidas, Padre. Ayúdanos, pues, en nuestro crecimiento espiritual, Padre. Te ruego también por tu protección, Padre, y te ruego por el perdón de nuestros pecados. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos. Los versículos clave se encuentran en 1 de Juan 5, 11, 12. Dicen, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.